Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar en una mesa redonda sobre la manipulación de volumen hepático. Vamos a hablar sobre qué es lo que funciona en resecciones hepáticas mayores. Y es para mí un honor que nos acompañen en esta mesa redonda especialistas de Sudamérica y finalmente un pionero de lo que son las técnicas de ALPS. Nos acompaña el doctor Roberto Hernández Alejandro, él es jefe de trasplante de órganos sólidos del Centro Médico de la Universidad de Rochester. También es un placer contar con la presencia del doctor Mario Uribe Maturana. Él es cirujano hepatopancreato biliar y de trasplante del Hospital del Salvador y de la Clínica Alcondes. Y también nos acompaña, y agradezco su presencia, también al doctor Martín Díaz Parambio, que él es jefe de programa de trasplante de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y antes de empezar esta mesa redonda, me gustaría hacer una introducción en la cual vamos a platicar un poco, pues, algo de los antecedentes de lo que se hace actualmente en diversas partes del mundo con respecto a la manipulación de volumen. Ya desde hace más de un siglo se conocía la capacidad que tenía el hígado para poder regenerar y había ciertos intentos para favorecer esa regeneración hepática, desde la ligadura biliar y también la ligadura portal, que se empieza a hacer en los humanos a partir de los años 70 con Honjo, y posteriormente con Makuchi en 1982 empieza también la realización de la embolización portal. De alguna manera, tanto la ligadura de la vena porta como la embolización portal, incluso la ligadura del drenaje biliar o de la arteria hepática, favorece la liberación de factores de crecimiento, factores transformadores de crecimiento, factores del endotelio vascular, liberación de citoquinas, interleucina 6, hormonas, que finalmente favorecen que el remanente hepático pueda tener o sufrir una hipertrofia. Y como las técnicas más difundidas, comentábamos a partir de Makuchi, pues está la embolización venosa portal, que de alguna manera ha sufrido pues una evolución muy importante en los últimos años, ya cada vez es más difundida su uso entre los radiólogos intervencionistas, y que, por ejemplo, vemos que cuando tenemos un volumen tumoral, un remanente hepático insuficiente que podemos considerar en un hígado sano menos del 20%, en un hígado con quimioterapia 30% o en un hígado cirrótico 40%, pues estas técnicas nos permiten aumentar este volumen hepático con la finalidad de realizar una hepatectomía de forma segura, tratando de disminuir la posibilidad de falla hepática. Dentro de los resultados iniciales de esta embolización venosa portal se considera en algunos centros de mucha experiencia hipertrofia hasta en el 97% de los pacientes. Sin embargo, no en todos los lugares ha sido posible reproducir esto. Se comenta la posibilidad de completar una segunda etapa o la cirugía hasta en el 75% de los pacientes, aproximadamente en el lapso de 4 semanas. Morbilidad que es variable, que en algunos centros se comenta hasta del 40%, con tiempos de estancia hospitalaria hasta de 12 días en la segunda etapa, y con una mortalidad pues baja en la mayoría de los centros que tienen mucha experiencia y que puede ser tan baja como menos del 1%, o así lo reporta centros como el MD Anderson, con buenos desenlaces oncológicos. Sin embargo, existe hasta el 12% de pacientes que tienen progresión de la enfermedad, 5% que no tienen buen estado funcional y aproximadamente poco más del 3% que tienen una hipertrofia insuficiente. Y es que algo que se ha medido más allá del porcentaje que se hipertrofia es la velocidad con la que se realiza este crecimiento
hepático y que se conoce como tasa de crecimiento cinético, y algunos han establecido como punto de corte 2% por semana y sobre todo la posibilidad de falla hepática cuando esta tasa de crecimiento cinético es menor al 2% por semana. Y aquí vemos pues múltiples técnicas que se han descrito. Esto forma parte de una editorial del profesor Santibáñez, en el cual pues establecen distintas técnicas que van desde el uso de la embolización portal de forma percutánea, la ligadura, la realización de cirugía en 2 etapas, de alguna manera limpiando o quitando todas las lesiones del lado izquierdo o dándoles ablación, y posteriormente realizando ligadura o embolización contralateral para lograr atrofia e hipertrofia del remanente hepático. Y finalmente, la evolución que llevó a la transección hepática o ALPS, que veremos un poquito más adelante. Algo que no es tan sencillo de lograr en muchos centros es la embolización del segmento 4 para aquellas hepatectomías extendidas. Sin embargo, este procedimiento descrito en Aguino desde hace ya más de 21 años, pues realmente se valora que es factible realizarlo de forma percutánea, y una vez que se logra, pues con una adecuada hipertrofia del remanente hepático. Y con la finalidad de clarificar algunas de los conceptos que vamos a estar utilizando, pues está el concepto de la embolización de la vena hepática de salvación cuando esta embolización venosa portal falla, cuando es insuficiente, y se trata de hacer de forma secuencial una embolización de la vena hepática. Vemos este reporte publicado el año pasado por Botey y otros colaboradores, en el cual el realizar la embolización de la vena hepática posterior a una embolización venosa portal fallida o inefectiva, pues puede lograr un mayor alcance de la hipertrofia. Otras definiciones: la doble embolización, cuando esto se realiza de forma simultánea, o una deprivación venosa hepática con un procedimiento conocido como RASPE, en el cual de la vena hepática derecha se embolizan tanto las ramas proximales o distales, o incluso una deprivación venosa hepática extendida, cuando además de la embolización de la vena hepática derecha, también se realiza la embolización de la vena hepática media y otras accesorias. Aquí vemos, por ejemplo, esta embolización simultánea tanto de la vena porta como de la vena hepática, donde se establece que puede haber un incremento del remanente hepático que puede ir del 28 al 40%, y se ha establecido, por ejemplo, a los 7 días, un incremento que va por arriba del 13%. De tal manera que han surgido grupos colaborativos. Este estudio publicado como primer avance de estudios retrospectivos de este grupo colaborativo o DRAGON, que valora o trata de comparar la embolización venosa portal con la deprivación venosa del hígado, y donde podemos ver una factibilidad de resección después de estas técnicas hasta del 90% comparado a embolización venosa portal sola, que reportan del 68%. Veamos aquí la tasa de crecimiento cinético que se puede alcanzar cuando se hace esta deprivación, y bueno, en estudios de alguna manera retrospectivos. Y bueno, ya tiene un poco más de 9 años que se describe por los alemanes esta técnica conocida como transección hepática más ligadura de la vena porta, y procedimiento conocido como ALPS, en el cual se logra una hipertrofia inicialmente muy rápida, y que ya platicaremos más adelante, en el que se comentaba que en 7 a 10 días podía tener un remanente hepático suficiente para posteriormente realizar la segunda etapa. Actualmente las indicaciones pues se han tratado de establecer, y pudiéramos decir que están aquellos tumores hepáticos de cualquier índole que pudieran considerarse borderline resecables o irresecables por un futuro remanente hepático insuficiente en volumen y en calidad. Y pudiera ser cuando hay un margen cercano al futuro remanente hepático en enfermedad bilobar, o probablemente en falla a una embolización venosa portal, o cuando de pronto como intraoperatorio tenemos una extensión del tumor que realmente no esperábamos. Y como parte del desarrollo de estas técnicas también surge
la realización de un ALPS de forma parcial, no realizando la transección completa del hígado, sino realizándola de forma parcial, y de ahí surgen variantes, como por ejemplo esta descrita por españoles, en el cual se aplica un torniquete y posteriormente de alguna manera se hace o se tiene el mismo efecto de hacer la transección hepática. O esta otra en la cual se describe la realización de ablación por microondas de forma percutánea, y una vez que se logra el remanente hepático adecuado, realizar ya la cirugía. Y de alguna manera ya procedimientos híbridos como este que describe también el grupo argentino del doctor Santibáñez, en el cual se hace una transección parcial y al mismo tiempo se hace una embolización portal en el intraoperatorio, en una sala híbrida, y de alguna manera se evita manipular o tocar mucho el hígado que se desea quitar. De alguna manera hemos visto una evolución y también empezamos a tener resultados, porque inicialmente ya nos comentarán nuestros panelistas, se presionó mucho para que hayan estudios prospectivos y aleatorizados. Tenemos resultados del estudio Ligro, de estudio Revir, que aparentemente muestran mayores tasas de resecabilidad con estas técnicas comparadas a embolización venosa portal. De tal manera que ha habido una explosión, una evolución en los últimos 20 años. De alguna manera todavía se siguen estudiando cuáles son sus indicaciones, y les comentaba, para mí es un placer contar con estos panelistas, todos ellos expertos en estas técnicas, pues para que nos platiquen de qué manera podemos empezar, de qué manera podemos realizar esto en nuestros centros, que nos cuenten su experiencia de cuál ha sido en sus centros. Y pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría dar la palabra al doctor Martín Div para que nos platique un poco de su experiencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidos todos. Doctor Div, por favor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Melchor, y a la Asociación Mexicana de HPV. Muchísimas gracias por la invitación a un debate que en realidad es muy interesante, pero mi gran honor es estar en el mismo panel que el doctor Roberto Hernández, el doctor Mario Uribe, ambos de cierta manera, mayor o menor, mentores y profesores míos durante mi carrera, y creo que mi perspectiva quizá pueda aportar porque en el fondo tengo una experiencia de menos cantidad de años en práctica, pero he ido aprendiendo y viendo, eligiendo qué técnicas pueden ser las mejores para establecer en mi práctica en Latinoamérica. Y es curioso, yo tuve un entrenamiento en la Universidad de Toronto, donde era una escuela de hacer mucha embolización portal, de hacer bastante cirugía en 2 tiempos. Después, bueno, estuve practicando en Estados Unidos, y en ese momento ya la técnica de ALPS era cada vez más segura, demostrada por grandes impulsores como el doctor Hernández, el doctor Uribe. Y bueno, cuando me vine a Chile, hemos tratado de contestar algunas preguntas, y quizá puedo mostrarles un par de diapositivas en cuanto a los resultados de embolización portal que hemos tenido en Chile. ¿Le parece, doctor Melchor? Sí, claro, adelante, por favor. Esta es una presentación que hicimos en el Congreso Chileno de Cirugía, que muestra básicamente la experiencia en embolización portal. Una de las grandes preguntas de por qué no se hace tanta embolización portal, o cuáles son las preocupaciones. Y en Toronto la principal preocupación de la embolización portal era básicamente si es que el tumor contralateral a la embolización portal podía crecer durante ese tiempo de espera. Y en ese sentido, bueno, primero vimos cuál era nuestra experiencia en la Universidad Católica de los casos de embolización portal. Esto se hace para aumentar el remanente hepático contralateral.
y hicimos un estudio retrospectivo en los últimos 4 años con pacientes en que se hizo una decisión en comité multidisciplinario para llegar a un remanente hepático que fuese mayor al 30%. Y creo que uno de los detalles más importantes en esto es tener un buen programa, un buen software de volumetría para poder hacer mediciones exactas pre y post embolización o post ALPS o cualquier técnica que vayamos eligiendo para el paciente. Y la técnica de embolización también creo que tiene mucho que ver la experiencia del radiólogo intervencional, qué material se ocupa, como para ver si es que realmente va a haber colateralización de flujo o va a estar realmente excluida. En nuestro caso, el grupo de radiología intervencional de la Universidad Católica ocupa PBA con COILS y ONIX, y las hace de manera transhepática, con acceso venoso, y luego en la punción transhepática colocan coils luego de la embolización. Y los resultados quizá pueden ser discretos comparados con las series internacionales, pero creo que es bastante parecido a lo que se ha visto internacionalmente. Son 19 pacientes en donde el diagnóstico principal fue metástasis colorectales de 68%, se hizo neoadyuvancia en 84%, y se hizo una embolización derecha en el 78% y derecho más segmento 4 en un 21%, de los cuales el remanente hepático futuro preembolización era en promedio 19% y subió a 30% postembolización, con un kinetic growth rate de 1.9, parecido al 2% que hablaba el doctor Melchor, en promedio. De estos se pudieron hacer hepatectomía en casi el 80%, vale decir, 4 de ellos no pudieron ser resecados, ya sea por progresión intrahepática o por progresión extrahepática, que es aproximadamente el porcentaje de resecabilidad que se hablaba en los estudios internacionales, con una morbilidad de insuficiencia hepática post-hepatectomía de un 20%, sin fístulas biliares, sin mortalidad precoz, y una sobrevida global que, bueno, esto realmente depende de la patología, y aquí están todos juntos. Pero en nuestra experiencia, la tasa de resección es cercana a un 80% con embolización portal. Tiene una morbilidad postoperatoria aceptable. Esta técnica, que es menos invasiva, permite mantener una quimioterapia durante este tiempo de hipertrofia, y tiene esto que es de doble filo, que selecciona pacientes con mala biología tumoral, que probablemente algunos podrían decir, bueno, quizá con ALPS podemos llegar a una mayor tasa de resecabilidad, pero hemos aprendido que el paciente con buena biología tumoral probablemente hay más de una manera de hacerlo. El paciente con mala biología tumoral probablemente le va a ir mal, independiente de la técnica que uno elija. Y quería mostrarles por último un estudio que hicimos a ver, perdón. Que presentamos en la AHPBA este año, el estudio de qué es lo que pasa, cuál es el comportamiento de las metástasis contralaterales a la embolización portal. Porque el gran pensamiento de hacer una hepatectomía en 2 tiempos tradicional es sacar y limpiar el hígado izquierdo, que es lo más frecuente, ¿cierto?, para evitar que durante el periodo de hipertrofia postembolización haya un crecimiento de las metástasis contralaterales. Entonces nosotros quisimos caracterizar eso con los pacientes que nosotros embolizamos, que tenían en un 86% metástasis
colorectales, en un 13% metástasis neuroendocrina, y estos son todos los pacientes con metástasis contralaterales, de los cuales en esta serie el 26% tuvo una embolización de segmento 4 adicionado a la embolización del lóbulo derecho, y en donde ya habíamos visto que es una serie muy parecida, solamente que esta serie tiene solamente metástasis contralateral. Y lo interesante es que, bueno, el diámetro de las metástasis contralaterales, el diámetro mediano era de 18 milímetros, preembolización, y posembolización, el diámetro promedio era de 12 milímetros. O sea, en promedio disminuyó el diámetro de las metástasis, y en un 73% de los pacientes disminuyeron estas metástasis contralaterales. Sí tuvimos dos pacientes, que es un 13%, en donde hubo un aumento, un crecimiento de las metástasis colorectales contralaterales, por lo que no se pudo realizar una hepatectomía. Y ese 13%, si uno lo compara con el 20% de no poder resecar después de una hepatectomía en 2 tiempos, en la literatura, realmente nos parece que es bastante comparable. Y esta técnica de no hacer la limpieza del segmento contralateral y simplemente hacer la embolización portal y hacer la hepatectomía derecha más las resecciones locales contralaterales en un solo tiempo, creemos que puede ser una buena alternativa en la mayoría de los pacientes, y que probablemente no se justifica hacer una hepatectomía en 2 tiempos en muchos de los pacientes que se realiza en este momento. Últimamente hemos nosotros cambiado bastante, empezamos a hacer un par de casos de ALPS post-embolización portal, de rescate en casos de que hubiese un crecimiento insuficiente, y últimamente hemos hecho ya 5 casos de ALPS formal, la mayoría en pacientes con cáncer colorectal, y la experiencia ha sido buena, excepto en pacientes que han tenido una mala biología tumoral, en donde han tenido progresión en quimioterapia, y que probablemente en esos pacientes cualquiera de las técnicas que usemos no van a andar bien. Y bueno, esos casos han sido de verdad casos que hemos podido hacer con cierta apoyo de gente que ha realizado mucho más ALPS, como el doctor Hernández y como el doctor Uribe. Así que muchas gracias públicas a los dos. Muchas gracias, doctor Div. Y bueno, damos la palabra al doctor Roberto Hernández, que nos va a comentar algo de su experiencia reciente en la Universidad de Rochester. Por favor, doctor Hernández. Hola a todos, muchísimas gracias, doctor Melchor, y a la Asociación Mexicana de HPV por este honor de estar una vez más con esta gran asociación, que he tenido el gusto de seguirlos creo que desde sus inicios, y compartir con el doctor Uribe y con el doctor Div, como ellos también lo han mencionado. Es un tema súper interesante, esto de la manipulación de portal del hígado, en donde pues es un órgano que es impresionante ver cómo se regenera. Creo que hemos aprendido en los últimos años que la regeneración hepática no nada más es lo que ya sabíamos que existía, sino que también puede ser de una manera acelerada, y eso nos da la posibilidad de poder hacer manipulación y poder hacer resección. Yo quiero dejar muy claro aquí que hay unos principios muy importantes, que es cuando hablamos de cualquier tipo oncológico, ya sea tumores primarios o tumores secundarios, que son las metástasis en el hígado, el objetivo es el objetivo quirúrgico de poder resecar toda la enfermedad, pero sabemos que dependiendo del tumor, las recurrencias son muy altas en la mayoría de estos pacientes, y sobre todo están asociados a la tasa tumoral, ¿no? O sea, si los pacientes tienen muchos tumores, si los pacientes tienen un tumor muy grande,
y dependiendo de la carga tumoral, la recurrencia también está asociada a esto. Y esto está completamente comprobado en la literatura, pero no quiero nada más demostrar que hay en la literatura, porque pues eso pueden ir ustedes a revisarlo y enterarse de esto. Y yo creo que es lo que parece más importante, saber lo que hacemos nosotros y de la manera como lo vemos. Entonces, tengo aquí unas diapositivas que ojalá pueda hacerlo adecuadamente. ¿Cuál están viendo ustedes? ¿Esta? Ok, bueno. Perdón que creo que no están viendo la pantalla completa, pero está bien y me va a tardar tiempo poderlo cambiar. Pero podemos ver aquí un caso clásico de embolización de la vena porta. ¿Qué es lo importante de la embolización de la vena porta? Es cuando no tenemos metástasis del lado contralateral, que es el lado izquierdo, por ejemplo, y que es insuficiente, que tiene un volumen menor del 30%, donde, por ejemplo, en metástasis colorectales que tenemos un hígado pequeño de 30%, donde tenemos un hígado donde no hay tumores del lado izquierdo y donde es necesario embolizarlo para crecer. Muchas veces, si es un paciente, por ejemplo, joven o un paciente pediátrico, no habría necesidad de hacer esto porque hasta podemos empujarlo hasta un 20% de hígado remanente, pero si es un paciente adulto que recibió quimioterapia y que tiene un hígado graso, que es muy común hoy en día en la mayoría de los países encontrar eso, pues bueno, la embolización va a ser muy efectiva. Hay diferentes resultados con la embolización y tiene que ver mucho la técnica. Algo importante en la técnica de la embolización de la vena porta es hacerlo del lado contralateral. Se entra del lado izquierdo para poder embolizar la vena porta derecha. De esa manera, si se entra por el lado izquierdo, se tiene más manipulación del catéter cuando lo hacen los radiólogos intervencionistas. Hay diferentes materiales que se utilizan. El lipoidol es supuestamente uno de los que mejor funciona y es algo que ha promocionado muchísimo el grupo en Houston, el MD Anderson, en lo cual tienen muy buenos resultados. Se habla muchísimo de embolizar la vena portal 4, que es el segmento 4, que viene de la vena del lado izquierdo, porque esto está comprobado que si no está embolizada disminuye muchísimo los resultados de la hipertrofia del segmento lateral izquierdo, que es lo que normalmente buscamos hipertrofiar cuando no hay. Ahora, se utiliza entre lo más distal que se puede hacer la embolización, mejor resultados, y aparte se pueden poner unos coils, que son como unos, como unos resortes que se ponen en la base del origen del lado derecho. Entonces, distalmente, con lipidol o otros, que hay otras instituciones que usan cianoquilato, otras instituciones unas microesferas de gel, pero muchas veces a las 2 semanas se desintegran y los resultados no son tan buenos. Y luego la embolización con coils en la raíz. Y esos tienen los mejores resultados y ya puede ir uno a operar al paciente después, esperando que no progrese. Hablaron lógicamente de la hepatectomía de 2 estadios. Nosotros usamos embolización de la vena porta en ocasiones en las cuales no hay tumores del lado izquierdo y únicamente necesitamos un poco de crecimiento del lado izquierdo. No vamos a meter a un paciente a un ALPS cuando no es necesario limpiarle el lado izquierdo, o únicamente lo haríamos si el paciente tiene un hígado remanente por abajo de, no sé, 20%, 12%, en donde necesitamos una hipertrofia bastante robusta. El estadio de hepatectomía en 2 estadios, que pueden ser en tumores grandes y puede ser en múltiples tumores, que ya lo explicaron y no hay necesidad de repetirlo, pero normalmente los tardamos de 6 a 8 semanas. Ahora hay grupos que están tratando de hacerlo en 4 semanas porque dicen que es más eficiente, más efectivo con nuevos manejos y dependiendo del material. Y ya después de que se limpió el lado izquierdo del hígado, esperamos a que incremente el tamaño más de 30% y vamos a poder quitar el lado derecho. Este es un caso que quisiera compartir con ustedes, en el cual vemos este paciente que tiene metástasis del lado derecho y del lado izquierdo. El lado izquierdo únicamente tiene una sola metástasis que está mucho más superficial, que con una cuña muy grande va a salir. El lado derecho, desafortunadamente, está tomando la vena hepática derecha, la vena hepática media, y había otras metástasis también abajo, que por lo cual requería de una hepatectomía derecha extendida. El hígado remanente calculado fue de un 20%. Este paciente, después de que fue eso,
se sometió a embolización de la vena portal derecha, como lo pueden ver aquí, y el paciente fue resecado con mínima invasión el lado izquierdo para poder tratar de hacer una embolización, una cirugía en 2 estadios y minimizar el tiempo de este paciente para poder tener hipertrofia y poder ir después a una hepatectomía derecha extendida. Y los resultados no fueron muy favorables, desafortunadamente. El crecimiento fue de 23%, de 20 a 23, como pueden ver este hígado remanente. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que tiene esto? Pues se le podrá hacer un ALPS, y ya hablaron de eso. Pues bueno, fíjense lo que se hizo un ALPS y únicamente se fue y se hizo la partición del hígado y el crecimiento fue de un 40%. Y eso es lo que hablaba el doctor Dir, que cuando ellos iniciaron a hacer estos ALPS que fueron, les llaman de rescate, y verdaderamente hay una hipertrofia y el hígado es hipertrofia, y este fue en solo 8 días esta hipertrofia. Pueden ver aquí cómo en nuestra técnica que varios de los cirujanos en Rochester utilizamos cuando hacemos ALPS, ven aquí la vena hepática media que se preserva. Hay otras instituciones en donde no se preservan. Mi teoría de preservar la vena hepática media es que este paciente va a tener un buen drenaje, y cuando manipulamos el ligamento hepatoduodenal para ligar la porta derecha, tratamos de hacerlo por atrás para no manipular la vena, la arteria hepática del segmento 4, para que el segmento 4 tenga buena irrigación y buen drenaje, y de esa manera no haya una fuga biliar y pueda crear sepsis, que es una de las causas principales por las cuales estos pacientes fueron altamente criticados y tuvieron complicaciones severas, y por eso surge el ALPS parcial y el mini ALPS y diferentes técnicas que las he utilizado en alguna ocasión. Este es un paciente en el cual no sé si esto va a funcionar, espero que sí, en donde a veces hacemos estas imágenes en las cuales son tridimensionales, que utilizamos un software que me lo mandamos a Alemania, y podemos ver y saber exactamente lo que vamos a hacer, y nos ayuda muchísimo para determinar si un paciente requiere de una resección hepática extendida, si un paciente requiere de manipulación de la vena portal, y esto es mucho más eficiente cuando hacemos esto. Por ejemplo, aquí podemos ver el hígado remanente en este paciente que fue alrededor del 39%, pues lógicamente no va a necesitar un hígado remanente. Esos son resultados finales. Por ejemplo, también utilizamos este tipo de imágenes para pacientes que hacemos donador vivo aquí en Rochester, en el cual vemos cómo este es el hígado remanente de aproximadamente un 31-32%, pero tenemos la confianza y la tranquilidad que es un hígado sano y que funcionó bien nuestros cálculos para poder determinar si un paciente requiere algún otro tipo de operación o no. Nada más tenía estas diapositivas con imágenes para poder ilustrar algunos de los casos. Yo creo que aquí mucho de lo que utilizamos, y con esto termino, ¿cómo me salgo de aquí? Podemos determinar muchísimo dependiendo de, uno, la experiencia del cirujano, número 2, el paciente, pues las características del paciente, ¿no? Tiene que ver muchísimo las características del paciente, y sobre todo también el manejo multidisciplinario. Siento yo que esa estructura del cirujano, que era aquella imagen grande que tomaba decisiones solo, pues bueno, eso debe quedar en mi aspecto, pues en el museo. Creo que el cirujano es una persona que es un mejor cirujano cuando escucha, cuando tiene opinión de la gente a su alrededor, de otros cirujanos, de radiólogos, de patólogos, de médicos oncólogos, en los cuales debe haber una gran conversación. Otro punto importante aquí es la quimioterapia, que siempre debemos de tener en cuenta. Gracias a la quimioterapia y los avances que ha habido en los últimos 15 años, es que podemos hacer esto. Si no tuviéramos la quimioterapia que hoy tenemos, no podríamos estar haciendo resecciones extendidas o hacer múltiples resecciones en cuña, que les llaman como el queso suizo, o el doctor Torsili en Milán, que hace mucho esto. También es porque tenemos quimioterapia y podemos justificar. Otro punto importante
que comentó el doctor Martín Dib es esos pacientes que progresan. Y personalmente, yo no estoy a favor de resecar pacientes que están progresando en la enfermedad, porque los resultados son muy malos y porque muchos pacientes cuando los operamos tienen una inmunosupresión durante la cirugía y al poco tiempo tienen metástasis pulmonares y en muchos otros lados. Creo yo que a muchos de estos pacientes les puede ir mejor con segundas, terceras, cuartas líneas de quimioterapia. Muchas veces pensamos, bueno, es que no tiene otra opción y esa es la única. Yo creo que si le buscamos sí puede haber otras opciones y sabemos claramente que no hay opciones. Y tenemos que estudiar muy bien a estos pacientes para ver si está justificado, si están respondiendo a quimioterapia, si no lo están respondiendo, si el paciente está bien clínicamente. Tenemos que ver también los factores genéticos del tumor que ayudan a tomar una decisión cuando hay mutaciones, cuando no hay mutaciones. Y el tiempo prolongado en quimioterapia, un hígado graso, un hígado con congestión por FOLFOX o un hígado graso por FOLFIRI, pues tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos esto. Por eso el manejo multidisciplinario y a veces tomar hasta biopsias preoperatorias es de suma importancia. La embolización de la vena porta funciona, no siempre, pero sí funciona bien, haciéndolo con un buen equipo de radiología intervencionista con experiencia. El ALP funciona muy bien para cirujanos en los cuales a veces no tenemos un muy buen equipo de radiología intervencionista o cuando necesitamos mucha hipertrofia del lado izquierdo, y también se puede hacer para hipertrofias del lado derecho o monosegmentos, que también he podido hacer. Creo que en mi experiencia he tenido alrededor de unos 55 ALPs hoy en día y con buenos resultados clínicos, más no los mejores oncológicos. La recurrencia es muy, muy alta, pero pues así sucede. Y pues bueno, estos son mis comentarios, doctor Melchor. Muchas gracias. Y ojalá esto sea de utilidad y podemos discutir más a futuro. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, pues le damos la palabra al doctor Mario Uribe, quien nos va a platicar su experiencia desde Chile en Clínica Las Condes y en el Hospital El Salvador. Por favor, doctor Mario Uribe, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí. Cuéntenos un poco de su experiencia. Gracias. Muchas gracias al doctor Melchor y al Grupo HPV de México por esta invitación. Siempre es grato compartir. Hoy estaba en la tarde, en Chile es feriado, y pensaba lo rico que hubiera sido después de esto haber podido juntarnos a tomar un tequila bandera, que es de los tequilas más ricos que me he podido degustar en México. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Yo después de haberme formado en Estados Unidos tuve la oportunidad y la suerte de haber hecho un año en Francia de cirugía hepatobiliar y trasplante de hígado con el doctor Jacques Belguiti. En ese tiempo todavía estaba vivo, estaba vigente, activo el doctor Henri Bismuth, en Paul Bruce, estaba el doctor René Adam, y eran los tiempos en los cuales se estaba partiendo con la ligadura portal en esa época y con alcoholización. Se hacía en forma abierta, se ligaba la vena porta derecha y se inyectaba alcohol. Este alcohol, 10 centímetros cúbicos, tenía el fin de todas esas pequeñas colaterales, que es un poco lo que hace el ALPS en este momento, fueran embolizadas de una u otra manera para mejorar el crecimiento. Las ligaduras se reabrían en un 80% antes de los 2 meses, por lo cual este procedimiento fue cambiando. Después ya se hacía una sección derechamente de la vena porta, y en eso también se empezó a preconizar la embolización portal. La embolización portal nosotros no la teníamos como hospital, sí la teníamos en la clínica, pero la mayoría de los casos nuestros, la inmensa mayoría son en el hospital, así que nos mandábamos a otros centros donde se hacía y volvían a los pacientes. Los resultados similares a lo que ustedes han señalado. Había varios pacientes que progresaban, muchos pacientes que no podían llegar finalmente a su quimioterapia por progresión o por deterioro de las condiciones generales. En esto apareció el ALP, nosotros fuimos de los primeros que lo implementamos, y teníamos un cirujano que estaba haciendo su tesis de doctorado, buscando un lugar para hacer, digamos, un tema para hacer la tesis de doctorado, y nosotros consideramos que el ALPS y todo lo que significaba regeneración hepática podía ser una buena oportunidad. Por lo tanto, él partió con esto. Y aquí tuvimos una gran ventaja cuando uno compara los resultados.
con otra serie es que incluso iniciando el ALPS, en que había la gente que estaba muy entusiasmada y le hacía ALPS a medio mundo, sin que todavía estuvieran tan claras las indicaciones como están ahora, nosotros teníamos un protocolo muy, muy estricto de selección, de seguimiento, de biopsia y de todos los estudios. Ha dado algunas publicaciones bien interesantes sobre regeneración hepática. Tanto es así que el doctor Deep, que en ese tiempo estaba en Canadá, vino su jefe acá a una conferencia y después me señaló que después de haber escuchado la conferencia que yo había dado, empezó como a creer un poco en el ALPS porque encontraba que era la primera vez que había visto un trabajo tan serio. Eso hizo que nosotros en ese momento dejáramos de comprar el servicio de enviar a los pacientes afuera y le empezáramos a hacer ALPS que cumplían los requisitos de este protocolo, pero juntamos una casuística interesante y tenemos en este momento 26 ALPS tabulados y ya debemos llevar 28 o 29. Los tabulados, tenemos 2 pacientes fallecidos, ambos por sepsis, y fue de los primeros que, aunque el criterio de selección era estricto, hubo problemas, probablemente en este momento uno de ellos por lo menos no lo hubiéramos seleccionado por la edad. Recordemos que hay cosas que son muy importantes en la selección porque hay factores que son tanto de los pacientes, que son factores como del hígado, que son factores intraoperatorios, que finalmente van a ver qué es lo que está ocurriendo con estos pacientes y que podamos tener unos resultados mejores. Nosotros hemos considerado y hemos hecho criterios de selección, como digo, bien estrictos, y los pacientes eran todos pacientes finalmente que tenían metástasis, y ahí concuerdo con lo que ha dicho el doctor Hernández, que tenían metástasis en el lado izquierdo. Así que teníamos una muy buena justificación y tenemos una buena justificación de hacer un clearance del lado izquierdo. Y posteriormente hacíamos una sección portal, ya que teníamos claro que la ligadura, con la experiencia que yo había tenido en Francia, realmente no funcionaba en forma adecuada. Y también nos fuimos haciendo nuestra experiencia en los momentos en que todo el mundo trataba de operar precozmente a estos pacientes entre el día 7 o 10, por disponibilidad de pabellones de alta complejidad en un hospital donde nos faltan muchas camas de UTI. A nosotros nos coincidía no el 10 o 9º día la posibilidad de hacer la segunda cirugía, sino que el día 14. Por lo tanto, el promedio de esos 26 pacientes, la segunda cirugía se hizo el día 12 como promedio, como mediana. Trabajos posteriores han demostrado que es mejor, más que hacerlo entre el día 7 y el 10, es mejor hacerlo entre el día 12 o 14. Nosotros en este momento tenemos la flexibilidad absoluta de hacerlo cuando sea necesario. Esperamos y nos aseguramos que el paciente tenga un buen crecimiento del hígado remanente, cumpliendo los criterios que han sido señalados acá en cuanto a aquellos pacientes que tienen un grado de disfunción hepático, de daño hepático por quimioterapias prolongadas. Nosotros esperamos el tiempo que sea necesario. Tenemos otros pacientes que se le ha hecho fuera alguna embolización y que han llegado a nosotros para realizar el ALPS. Hemos hecho un par de ALPS por laparoscopía, mini ALPS, y la verdad que los resultados no hemos tenido la misma hipertrofia. En este momento, antes de la conferencia, estos últimos días he tratado de buscar una referencia, pero creo que más bien lo escuché en un congreso, donde un cirujano señalaba que los resultados que él había tenido comparando con cirugía mínimamente invasiva en cualquiera de sus modalidades de ALPS, el crecimiento había sido menor. Y ha sido una explicación que parece que la reacción inflamatoria, qué sé yo, una serie de factores que pudieran ser una explicación, no eran tan importantes en el ALPS realizado en forma mínimamente invasiva que con la técnica abierta. Personalmente yo no le tengo miedo a lo que pase en el pedículo. Yo creo que uno, si hace una cirugía a los 10, 14 días y deja plenamente identificados los lugares, digamos, la estructura anatómica, no es tanta la complicación, se hace un poco más difícil, pero yo creo que si finalmente se demuestra que esto puede ser mejor hacerlo mínimamente invasivo, bueno, me parece que es una muy buena alternativa. Hay trabajos que demuestran también que un MELD hecho al 10º día, entre el 7º y el 10º día, puede dar una luz de cómo va a andar este paciente. Y aquellos pacientes que tienen un MELD superior a 10 o 12, este grupo preconizaba no realizar la segunda etapa del ALPS en ese momento hasta que se hubiera recuperado. Creo que eso también es una cosa a considerar, y los resultados oncológicos finalmente, que era una cosa que se cuestionó en nuevos trabajos, han demostrado que tiene bastante buenos resultados.
quiero dejar en claro que también siempre lo he dicho en todos los congresos en que he participado, que yo no soy un talibán del ALPS, ni mucho menos. ¿Ya? Yo creo que aquí hay una serie de elementos que se pueden ocupar y que el ALPS es una alternativa. Si no hubiera sido por esta tesis de doctorado, probablemente nosotros hubiéramos escogido de esos 26 pacientes, algunos menos, y otros hubieran seguido con la técnica de embolización portal, pero tuvimos esa suerte o no suerte de poder tener un trabajo importante. En resumen, nuestra posición ahora es que pacientes que no tienen lesiones en el segmento lateral izquierdo, hacemos una embolización portal, los otros pacientes lo hacemos un ALPS, considerando las ventajas de un crecimiento rápido. En la tesis de trabajo demostramos que este hígado es un hígado efectivo, que no se produce este crecimiento a costa de edema o un hígado no funcional, y que es una excelente alternativa con todos los criterios de selección adecuados. Muchas gracias, doctor Uribe. Y pues bueno, vamos a hacer algunas preguntas rápidas. Les pido contestar lo más concreto, pues con la finalidad de tratar de resolver todas las dudas de la audiencia. Les preguntaría a cada uno, ¿en qué momento le realizan un estudio de control a un paciente que le manipularon el volumen? ¿Y cómo miden su función? Si creen que el volumen es un símil de función. Doctor Martín Dib. Sí, muchas gracias. Yo, bueno, personalmente nosotros hacemos solamente volumetría, no tenemos ninguna otra manera de ver la funcionalidad. Estoy de acuerdo que el volumen no necesariamente puede ser la misma funcionalidad en distintos segmentos, pero no tenemos un método exacto como para poder determinarlo de otra manera, y creo que es la mayor, es el volumen es el método más exacto que tenemos en este momento. ¿En qué momento lo miden? ¿Perdón? ¿En qué momento lo miden? ¿Cuál sería su tiempo promedio de buscar la volumetría? ¿Después de embolización portal? Sí, y después de una cirugía en 2 etapas o ALPS. Bueno, en embolización portal, en general, hacemos un escáner aproximadamente a las 5 a 6 semanas. Y si es que el volumen ya sea por el kinetic growth rate o por el valor exacto de porcentaje de volumetría con respecto al volumen hepático total, si ya estamos conformes con eso, hacemos la cirugía aproximadamente a las 6 semanas después de embolización portal. En el caso del ALPS, lo que nosotros hemos estado haciendo es realizar un escáner aproximadamente a los 6-7 días, para determinar también si es que el paciente, vamos a hacer la segunda etapa a los 7 días aproximadamente, que es en el caso de pacientes que no necesiten tanta regeneración y que probablemente con 7 días ya tengan el volumen suficiente, y los dejamos, no les damos de alta, sino que los mantenemos en el hospital y hacemos la segunda etapa. Y si es que ya a los 6 días sabemos que en realidad vamos a tener que esperar más, los mandamos de alta y hacemos imágenes de manera semanal, en el fondo hasta que estemos conformes. Eso lo aprendí con nuestro primer caso, de hecho, que fue un caso de un ALPS de rescate, en donde empezamos con un 9% de residual, y que después de la embolización tenía un 22%. Entonces hicimos la primera etapa de ALPS, en la que hicimos un ALPS parcial, y que probablemente, yo diría, estoy de acuerdo con el doctor Uribe, la transección parcial, si es que es mini, si es que es parcial, y no llega hasta la placa iliar en general, tiene menos regeneración. Y bueno, a la semana teníamos, en vez de 22%, teníamos un 26%. Y en ese momento ambos, el doctor Hernández y el doctor Uribe, me dijeron, espera, sí, tranquilidad, espera una semana más. Hice otro escáner, 27%. Al final esperé 4 semanas.
y en realidad no tuve ningún problema en la segunda etapa. Y bueno, ese paciente lo operé en el fondo con un residual calculado de 27.5, 28%, pero era un hígado de calidad mala, era un colangiocarcinoma grande. La bilirrubina llegó hasta 21 y se le normalizó a los 5 meses, una bilirrubina normal, y al día de hoy, 2 años y medio después, está con función hepática normal y hígado completamente regenerado. Así que yo creo que hemos ido aprendiendo. La cantidad de semanas de segunda etapa depende de la regeneración, creo yo, y el volumen hepático es un muy buen elemento, pero depende de si el hígado tiene quimioterapia previa, si es que es un hígado deteriorado. Obviamente el paciente con colangiocarcinoma o con HCC tiene un parénquima que tiene una función distinta y una regeneración distinta que el hígado de un paciente con metástasis colorectales. Muy bien. Doctor Roberto Hernández, ¿tendrá algún papel el realizar centellografía con IDA para valorar la función? ¿O qué utilizan ustedes? ¿Qué opinan? Sí, desde luego que hay una función y esto está comprobado y hay algunos estudios prospectivos demostrando esto. Nosotros hicimos un estudio, fueron de entre 14 y 15 pacientes cuando estábamos en Canadá con myborphenib en HIDE-SCAN. Es muy laborioso, lleva mucho tiempo, sobre todo porque estábamos haciéndolo a los 3 días, a los 7 días, y aparte escaneábamos al paciente en cuestión de protocolos. Entonces, estar movilizando al paciente es pues demasiado trabajo estar haciendo esto. Y nos dimos cuenta que realmente, aunque sea una serie un poco corta, la función hepática iba muy relacionado con la hipertrofia hepática. Esto es específicamente en ALPS. Nosotros no hemos hecho esto en embolizaciones de la vena porta. Lo hicimos porque, pues bueno, era una nueva técnica que estaba utilizándose en América y pues bueno, funcionó. Vimos que era muy similar a la hipertrofia y después de esto continuamos únicamente viendo el volumen. Ahora, un poquito diferente, bueno, no diferente, de hecho, operábamos y nuestra manera de ser era muy similar a lo que está describiendo Martín en este momento. Inicialmente lo hacíamos entre 7 y 8 días. Hoy en día lo que hago es, me espero 10 días. Hoy en día doy de alta al paciente, mando con un drenaje en el área de la partición, el paciente regresa y a los 9-10 días hacemos tomografía y al día siguiente lo operamos. La tomografía es únicamente para comprobar que está el hígado hipertrofiado. Y en el ALPS hemos tenido una resectabilidad de nuestros casos en un 98%, porque hay un paciente que por una manipulación muy grande de la vena porta izquierda, por un tumor que estaba sentado ahí en la vena porta izquierda, por la manipulación se generó un trombo en la vena portal izquierda y no hubo regeneración y el paciente regresó a quimioterapia sin completar el segundo estadio y pues no hubo, eso es una ventaja del ALPS, que uno puede pues esperar y no hacerlo y no está comprometido a hacerlo al final. Pero bueno, la medicina en Asia utilizan mucho el bardindocianina. Muy pocos lugares en América he visto que lo han hecho y algunos lugares que lo han hecho ha sido únicamente en cuestiones de investigación de research, en el cual pues no lo continúan haciendo. Muy bien. Doctor Uribe, me gustaría saber su opinión. ¿Qué pasa cuando no nos alcanza la tasa de crecimiento cinético, cuando es muy límite, estamos en 1.5 o cuando vemos que el porcentaje está muy borderline? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, respondiendo los tiempos brevemente, nosotros hacemos para la embolización portal, hacemos un escáner al mes y vemos qué tan encaminado vamos. Si vemos que va un crecimiento bien encaminado, lo repetimos a las 6 semanas. Si vemos que va mal, a las 8 semanas. Respecto al ALPS, lo hacemos al día 10 y como son pacientes post-operados, acompañados con la función hepática,
y tiempo de protrombina, ver cómo está el colesterol, la función de síntesis. Con eso vemos si es que ese hígado en general está funcionando bien, que es lo mismo como podemos seguir cualquier paciente de hepatectomía mayor o de trasplante hepático. El DC, el Tecnesia 99, no lo hemos ocupado para otras cosas, pero no para esto, para ver función, sino que nos guiamos clínicamente para ver como cualquier paciente postoperado que necesitamos evaluar la función hepática. Y la pregunta ahora me dijiste, Javier, ¿la puedes repetir? Cuando no alcanzamos la tasa de crecimiento Cuando no alcanzamos, cinético la respuesta es muy y el simple. porcentaje estamos muy limitados. Esperar. Es una cosa muy simple esperar y por eso nunca hemos dejado desde el principio ni plástico, ni banda elástica, ni ninguna cosa que pudieran infectarse o que nos haga ir a hacer una exploración de un paciente que a lo mejor no va a ser necesario resecada. Dejamos marcado un drenaje en la línea de transección que se pueda sacar, a veces ponemos ceprafilm que ayuda para que no se pegue tanto, pero lo único que hacemos es esperar. Ahora, en los 26 casos nosotros tenemos 100% de resecabilidad con ALPS, cosa que no nos ha pasado con embolización portal. Adelante, Roberto. Extendiendo un poquito con lo del doctor Uribe, en algunos casos en los cuales, por ejemplo, no ha habido hipertrofia, en un paciente que le hicimos tenía un colangiocarcinoma intrahepático, una paciente de alrededor de 70 años o 72 años, donde se le hizo embolización de la vena porta derecha distal y con coils en la raíz. La hipertrofia fue baja y es un tumor que es de crecimiento lento, y se le hizo un mini ALPS para tratar de disminuir el riesgo de la paciente de someterla por su edad era muy friable, y la respuesta mejoró un poco más, pero no. Hicimos embolización de la vena hepática derecha como un rescate y funciona. Es algo que pues, tengo entendido que funcionó muy bien en grupos en Corea, lo publicaron. Y hace de privación de esto. Otros puntos interesantes que nosotros no lo hemos utilizado, pero en otros lugares lo hacen, es inclusive la embolización de la arteria hepática, después, que siento que pues suena bastante riesgoso después de una embolización de la porta y luego la hepática, y no va a haber flujo de ese lado, pero bueno, se ha hecho, y en algunos lugares lo han utilizado como rescate. Y sabemos que funciona la embolización de la arteria hepática derecha, porque pues en pacientes que utilizamos itrio 90, Y90, definitivamente genera una hipertrofia del lado contralateral con una hipotrofia del lado afectado donde se utilizó el Y90. Entonces son técnicas que se pueden utilizar como un rescate y que algunas veces funcionan cuando no estamos teniendo una hipertrofia y ya llevamos mucho tiempo y sabemos que ya no va a haber más hipertrofia, ¿no? Eso es otro lado. Y otro punto muy interesante es, por ejemplo, metástasis colorectales. Si el paciente no tiene hipertrofia, tiene una enfermedad tumoral alta, el paciente ha estado en quimioterapia por mucho tiempo respondiendo y no hay evidencia de metástasis hepáticas, metástasis extrahepáticas, algunos de esos pacientes pueden ser considerados para trasplante hepático de una manera muy cuidadosa. También, cuando decías qué hacer, además de esperar, hay una espera activa. Repetimos algunos estudios y en los casos que vemos que la cosa no va muy bien encaminada, lo volvemos a presentar al comité oncológico para aprovechar ese tiempo y hacer alguna quimioterapia, que los ALPS en general no lo hacemos porque digamos, son muy precoces la cirugía. ¿Considerarían que hay alguna histología que va mal para hacer alguna de estas técnicas o que no deberíamos realizar ALPS? Digo, la mayoría de los estudios son en metástasis hepáticas de cáncer colorectal y inicialmente el ALPS, como decían, se abordó en todas. ¿Cuál definitivamente, en qué histología o en qué cáncer no aplicarían más las técnicas de ALPS? ¿Alguien que quiera contestar? Sí, inicio yo y encantado de escuchar al doctor Uribe y al doctor Dive en su opinión. Yo no siento que haya una contraindicación absoluta. Sabemos que el cáncer, el colangiocarcinoma, por ejemplo, es una
es mucho más agresivo. Y siento yo que en el colangiocarcinoma iliar los resultados son bastante cuestionables, y sobre todo mucho por el manejo biliar en el momento de hacer el ALPS. Porque si vas a derivar la vía biliar izquierda en ese momento, o lo vas a hacer después, la manipulación, hay mucho más, los resultados a corto plazo son malos. Tenemos publicaciones en esta área de grupos en Turquía con Deniz Balci, que ha publicado mucho de esto, y pues con resultados que no puedo decir que sean favorables, pero son aceptables. Pero siento yo que si yo tendría que decir alguna histología que es cuestionable, esa sería, en cierta manera. Creo que el colangiocarcinoma intrahepático mayor puede ser una indicación. Algunos carcinomas hepatocelulares también podrían ser, y sobre todo en algunos pacientes que tienen una fibrosis avanzada, que el ALPS ha funcionado, y hay varios series publicadas en Hong Kong con fibrosis o cirrosis temprana. Doctor Uribe. Sí, yo concuerdo con lo dicho, pero nuestras indicaciones, cuando se habla de biología, si estamos hablando, por ejemplo, de cáncer, con esas indicaciones de colangiocarcinoma, pero si estamos hablando de cáncer colorectal, nosotros no hacemos diferencia si hay un PIRAF o un CARRAF mutado, no, eso lo hacemos sin ninguna, lo hacemos igual. Y lo que sí que tenemos un criterio muy importante de selección de los pacientes, porque tenemos que pensar que esto, cuando va a ser un ALP, aunque sea con el mini ALP, que como digo, nosotros hacemos bastante poco, pero son pacientes que en 10 a 14 días lo más van a tener 2 grandes cirugías. Entonces, si hay algunos pacientes que nosotros hemos rechazado para ALPS, son aquellos pacientes que pensamos que sus condiciones, la suma de condiciones de su función hepática, del hígado, de la quimio que han tenido, y las condiciones generales del paciente nos hacen prever que pudieran tener un postoperatorio muy complejo, mortalidad elevada, y esos pacientes preferimos mandarlos a embolización portal con quimioterapia. Doctor Martín Diff, me gustaría preguntarle qué hacemos cuando después de completar la segunda cirugía la cosa no va bien. ¿En qué momento mide que hay falla hepática? ¿Qué clasificación usa? ¿De qué sirve utilizar una clasificación? Si el 50-50, bilirrubinas más de 7, ¿qué hacemos cuando la cosa no va bien y en qué momento nos damos cuenta? Sí, yo creo que esta es una pregunta muy importante. Una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo en los procedimientos de ALPS para saber y estar confiados en que podemos completar la segunda etapa es que estamos midiendo la presión portal. Y esto lo hacemos midiendo con un catéter de línea arterial, básicamente, que lo conectamos a los anestesistas y medimos la presión de la vena mesentérica inferior, básicamente para no estar en el hilio hepático, y hacemos mediciones pre-primera etapa y después pre-compleción de la segunda etapa. Creo que cuando hay una presión venosa portal que está bastante elevada, más de 15, por ejemplo, incluso, bueno, se puede medir la presión portal comparada con la presión de la vena cava también, que eso es más exacto, sobre todo si está elevada. Si no está elevada, no tiene sentido. Eso nos puede ayudar a quedarnos tranquilos de que vamos a completar la etapa y que la probabilidad de insuficiencia postoperatoria es más baja. ¿Qué hacer cuando hay un remanente insuficiente en el postoperatorio? Bueno, más que las clasificaciones, realmente a mi juicio, hay que descartar ciertas cosas importantes. Dentro de eso es que en realidad la colestasia, la hiperbilirrubinemia y la ascitis persistente en un remanente pequeño, sean realmente por remanente pequeño y por small for size, y que no sean
por estenosis portal o trombosis portal, y descartar en el fondo, o que la hiperbilirrubinemia no sea por colestasia, por algún bilioma que esté comprimiendo la vía biliar. Pero si es que por imágenes ya sabemos que no hay otro mecanismo y que efectivamente es por small for size, una de las cosas que hacemos es esperar. Hemos tenido, bueno, yo tengo un grupo de todos mis co-fellows de Toronto y hemos tenido dentro de mis co-fellows varios casos en que han habido insuficiencias postoperatorias que empiezan a hacer otro tipo de maniobras, ERCP, etcétera, y que tienden a ser peor. Y a veces hay que esperar que el paciente esté ictérico, pero si es que está bien, está sin fiebre, dejarlo tranquilo y esperar que el hígado vaya regenerando de a poco. Pero estuve en Corea hace 2 semanas y en general en el mundo hay cada vez más evidencia de los análogos de somatostatina y de usar octrotide o análogos de somatostatina para esos escenarios. Creo que todavía necesitamos saber más de eso, pero he aprendido que en distintos lugares del mundo están usando bastante este método, que es un método de medicamento que puede disminuir el flujo portal en este escenario. No sé si quieran hacer algún comentario, Roberto, doctor Uribe. Sí, bueno, primero yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con esto de las clasificaciones, de que en general no las ocupamos, o sea, habiendo tantas, uno ve al paciente un conjunto de cosas, o sea, uno pasa visita y ve al paciente que tiene una protrombina de 40% y que está al 5.º día y que está bien clínicamente y que se mueve y que tiene una serie de otras características y uno siente que está bien con el paciente. Y otro puede tener un 60 y el paciente se está deteriorando, así que yo creo que un enfoque clínico en el cual, por supuesto, la hipoglicemia, la hipoprotrombinemia, el aumento de la bilirrubina son cosas que van, digamos, de la mano y que nos ayudan a tener un buen enfoque clínico. Hacemos en caso de que tengamos la sospecha, un estudio de imágenes, ecodoppler preferimos a un escáner para no dañar el riñón, y empezamos algunas medidas de protección del riñón, usar lactulosa, evitar la encefalopatía, disminuir la amonemia. Y respecto a lo último, y para no extenderme, también tenemos uno de nuestros cirujanos que se formó en Barcelona. Allá estaban haciendo estudios con octrotide y si bien no lo hemos ocupado, ya lo tenemos dentro del armamentario porque tenemos un protocolo que él lo trajo de Barcelona para ocuparlo eventualmente. Doctor Roberto, una pregunta. Se presionó mucho sobre los estudios prospectivos, los protocolos. ¿Cómo empezamos? ¿Tenemos que empezar bajo protocolo, estar haciendo ALPS, mini ALPS? ¿Qué recomendación das para todos los centros de Centroamérica, de Sudamérica, para poder empezar a los grupos? ¿Es lo mínimo que debemos de tener? ¿Y en qué vamos con los protocolos? Bueno, primer punto es si alguien quiere empezar a hacer ALPS, si tiene interés, pues yo creo que hay puntos importantes. Primero es tener una buena selección del paciente. Es lo más importante porque no nada más es por el paciente, sino es el tener la confianza de tu institución y tu gente que está alrededor. Si comienzas teniendo fracasos, pues realmente no vas a tener mucho apoyo y a lo mejor una técnica que pudo haber servido se va a ir para abajo en tu institución. Entonces, el reconocer qué pacientes son los que vamos a tener posibilidades de tener mayor éxito. Segundo, pues estar en comunicación y en contacto con gente que tiene experiencia para poder tener un buen mentor en esta área que creo que es indispensable, ¿no? No siento que pues una persona que pues hace cirugía hepática compleja es alguien que va a poder hacer muy probablemente un ALPS, pero hay algunos
como dicen acá, tips or tricks, que son muy importantes. Y eso pues a mí me ha pasado cuando yo empecé a hacer esto, pues yo busqué el apoyo de preguntas a los cirujanos de Alemania, que ellos fueron los innovadores en esto, nació en Alemania, lo bautizaron los suizos, y ya después empezó a crecer esto en otros lugares. Eduardo de Santibáñez también tuve mucha comunicación con él para escuchar algunos conceptos, y uno después va modificando y haciendo ciertos cambios de acuerdo a su aspecto. Entonces yo creo que son puntos importantes: conocer muy bien, tener un buen mentor o mentores que puedan ayudar a entender el proceso. Y poder hacer un registro de qué es lo que está sucediendo con estos pacientes, porque es muy importante no nada más es hacerlo, sino poderlos seguir. Y son pacientes que van a tener recurrencia. No nada más la selección del paciente médicamente, sino también que verdaderamente necesite esa cirugía. Siento yo que el ALPS ha sido sobreutilizado en una manera muy importante. Desafortunadamente esto aumenta la morbimortalidad en pacientes, y hay muchos pacientes que yo creo a nivel nacional, internacional, que se han llevado a ALPS, que muy probablemente o muy seguramente pudieron haber sido operados en un solo estadio. Entonces creo que hay que ser muy claros y honestos con nosotros mismos. Y otro punto que Martín mencionó sobre la somatostatina y el octreótido, hay un metaanálisis o un systematic review que fue publicado en HPV en el 2019, en donde claramente demuestra que puede utilizarse cuando existe el small forsyth syndrome en pacientes, pero entre más temprano lo utilicemos, mayor eficacia puede haber. No es muy alta, pero sí funciona en algunos pacientes en este systematic review que se hizo, que se publicó en HPV. Y pues bueno, pues eso está muy asociado con la presión portal, sobre todo con el gradiente de la presión portal con la vena cava o presión sistémica venosa. Finalmente, para terminar, les pediría a cada uno de los ponentes una conclusión final en cuanto a cuál sería la mejor indicación y la recomendación en base a estas técnicas. Empezaríamos con el doctor Martín Dib, sus conclusiones. Sí, muchas gracias. Yo creo que cuando hay un remanente futuro insuficiente, la técnica más segura de hacer es hacer una embolización portal. Tiene poca morbilidad y creo que es efectiva, especialmente en un paciente que tiene una biología tumoral buena. No necesariamente se debe hacer la limpieza del izquierdo, a mi juicio, de acuerdo a lo que he ido aprendiendo y la experiencia que hemos tenido. Podría hacerse perfectamente una embolización portal, seguir la quimioterapia y hacer una sola etapa. Pero la técnica de ALPS creo que tiene un rol importante en ciertos pacientes. Sí, como dice el doctor Uribe, aumenta la resecabilidad, pero tenemos que también seleccionar los pacientes bien y que tengan una buena biología tumoral, y se puede hacer un tratamiento que es más expedito, que se puede realizar de manera, llegar a un R0 de manera más rápida para poder seguir con el resto de las etapas de realizar más quimioterapia y resecar el colon, en el caso de las metástasis colorectales. Y creo que el ALPS de rescate es una buena alternativa. En Latinoamérica creo que dentro de esto tiene que estar el costo de la embolización portal, que puede ser distinto en distintos lugares. En Chile es costoso y depende del seguro de salud. Así que eso, y agradecer en realidad la invitación y a los panelistas destacados. Doctor Uribe, por favor.
Sí, bueno, yo si tuviera que, a efectuar las conclusiones, eh, yo creo que la embolización portal es una de las consideraciones más importantes, creo que puede ser la primera línea. A mí creo que su mejor indicación es en aquellos pacientes que no tienen compromiso del lado izquierdo. Yo creo que si tenemos un paciente que tiene compromiso del lado izquierdo y que cumple los requisitos que va a señalar posteriormente, me parece que el ALPS es una muy buena alternativa para poder partir precozmente en una quimioterapia en un paciente R0. Pero no por eso vamos a llevar a hacer un ALPS a un paciente que tenga comorbilidades, que tenga un hígado muy dañado, que sea añoso, que tenga cualquier factor de riesgo para una hepatectomía mayor y 2 cirugías en un plazo de 14 días. Creo que hay que ser súper cuidadosos. Y quizás lo más importante que ha sido señalado, pero quiero insistir en esto. Primero, los pacientes todos presentados a un comité multidisciplinario, tener un buen estudio de imágenes, no quedarse solamente con la volumetría informada en un papel, sino que ir a hablar con el radiólogo, conversar, discutir. Hay un estudio bien interesante de los radiólogos que cuando las volumetrías las hace el radiólogo solo, tiene un 10% de error, y cuando lo hace con el cirujano eso disminuye en forma significativa, porque uno va marcando y va discutiendo con él la zona en que uno va a hacer la transección. Cuidar eso. Y las personas que todavía no han partido, cuiden la técnica, ¿ya? No tengan la intención de ser el primero o ser los primeros o demostrar que se puede hacer, sino que cuiden una técnica porque, como ya ha sido señalado por el doctor Hernández, una técnica que cae en desprestigio, como cayó el ALPS en una primera etapa, que costó bastante recuperarlo, ¿no? Fue bastante difícil recuperarlo, y quizás la única cosa que a nosotros nos protegió un poco fue que tenía un protocolo extremadamente serio, este estudio del doctorado que señalé, para poder defender una técnica que se estaba desprestigiando a ojos vistas. Eso ha cambiado, ahora las indicaciones son más claras, el seguimiento también está más claro, hay muchas cosas que se han ido clarificando, pero perdimos varios años porque esta técnica se ocupó sin indicaciones. Y agradecer, al igual como dijo Martín, la invitación, doctor Melchor, ¿ya? Y la asistencia de las personas que nos están escuchando a esta hora. Muchas gracias. Doctor Roberto. No podría estar más en congruencia y en apoyo a los comentarios del doctor Uribe. Creo que si hubiera apuntado mis puntos que iba a decir, creo que hubieran sido muy similares, nada más que con acento mexicano. Así es que, y con un tequila bandero, doctor Uribe, pero bandera. Me pero encanta bueno, eso. Pero vamos, creo que nada más para poder recapitular y poder repetir algunas de las cosas que deben de ser importantes aquí es el manejo multidisciplinario, el escuchar a los demás, el tener mentores, que hoy en día es muy fácil poder hacer eso. Con las comunicaciones que tenemos es muy fácil poder, hasta cuando uno está en quirófano, a veces hasta poder llamar a tu amigo que está en la India o en Corea o en Chile o en donde esté, y eso es muy fácil poderlo hacer hoy en día, pero lógicamente anticiparse es aún mejor. Y conocer muy bien al paciente, conocer muy bien la biología molecular y no nada más hacer por hacer. Eso es algo muy claro para que yo quisiera dejar aquí. Es muy clara la indicación de la cirugía en 2 tiempos. Creo que hablamos muy poco de la cirugía en 2 tiempos que no sea ALP, sino la clásica, que comienza con René Adam en los 82, creo, o en el 80, que se sigue practicando mucho más que el ALPS en muchos lados del mundo, y que funciona y funciona bien. Desafortunadamente, el 30% de los pacientes progresa en el interstage por la espera tan larga que son 4, 6 a 8 semanas. Por eso es que el ALPS, que aumenta la resectabilidad, pues tuvo mucho auge y ayudó muchísimo, pero aún hay mayores morbilidad y mortalidad en ALPS, sobre todo cuando no se está haciendo. Por eso, lo que dijo el doctor Uribe, la técnica quirúrgica es de suma importancia porque es la única manera como podemos disminuir la morbilidad. Cuando un paciente va a tener complicaciones en el estadio 1 después de eso, y lo metemos al 2, ya estamos yendo en bajada, el avión va para abajo y las cosas no van a ir bien. Tiene que buscar la perfección en el estadio 1, y el estadio 2 va a ser muy sencillo, sobre todo cuando se hace una
partición completa, que eso es lo que yo he practicado por los años que he estado haciendo ALPS. Lo hago completo sin tener mayor complicación, sin tener muchas complicaciones, no ninguna, pero con buenos resultados. Pues bueno, desafortunadamente llegamos al tiempo límite. No me queda más que agradecer a los panelistas. Ha sido muy enriquecedor escuchar sus experiencias y pues les agradezco mucho el estar participando con nosotros. Y bueno, pues le cedemos el espacio al doctor Alan Contreras, quien nos va a presentar casos clínicos de hígado con excelentes panelistas. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias.